El Señor tiene hoy para nosotros. Cuando lo tenga me lo puede indicar para darle lectura. Dice la palabra: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decidle a aquella zorra. Todo el día me reí por esa palabra. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejará desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amado Señor Jesús, hoy bendecimos tu nombre nuevamente, Señor, porque sabemos que has encaminado, Señor, nuestros pasos a esta casa de oración, Señor, donde venimos a buscar de tu rostro, Señor, y donde queremos tener, Señor, ese encuentro contigo, Padre amado, a través de la Escritura, Señor. Sabemos que tú, Señor, ansiosamente, Señor, esperas por tus hijos, Señor, porque cada uno de ellos tenga en sus corazones el buscar de tu rostro, Señor. Pues hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, porque sabemos que te necesitamos, Señor, porque sabemos que sin ti, Señor, nuestro camino, la travesía, Señor, que andaremos, Señor, nos perderíamos, Señor. Pero al haberte encontrado nos hemos dado cuenta, Señor, que hemos encontrado la vida, y por esa razón no nos queremos apartar. Y tu palabra dice que en esto consiste, Señor, en que te conozcan a ti, Señor. Y por esa razón es que hoy venimos delante de tu presencia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy trajiste hasta tu casa, Señor, porque con lazos de amor, Señor, nos has traído a cada uno, Señor. Nos has dado la victoria, Señor, para poder estar en este lugar. Y por eso es que te damos el honor y la gloria. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas y transfórmanos por medio de tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Necesito que me prendan este foco, a ver si prende. Ahora sí ocupo la luz. Ok, dice el primer versículo: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Cuando empiezo a indagar en la Escritura, ¿a qué Herodes se refería? Porque Herodes el Grande, el rey, tuvo 3 hijos y repartieron a todo Israel en 3 secciones. Entonces Herodes Antipas es el tetrarca, y este es Herodes el que ha enviado a los fariseos para enviarle un mensaje al Señor Jesucristo. Era un mensaje intimidante, porque lo estaba haciendo que creara temor, que el Señor Jesús se sintiera inseguro. Acuérdense que el Señor Jesús va de camino a Jerusalén, pero todavía esa área le pertenecía a Herodes Antipas. Entonces Herodes Antipas, él está aprovechando, acuérdense que a él le incomodaba. Es el mismo Herodes del que estuvimos hablando el domingo, el del medio hermano de Manaén. Se recuerda que estuvimos hablando, pero este Herodes, como era su medio hermano, él se siente incómodo de saber que Jesús está en sus terrenos. Se siente incómodo porque Juan el Bautista lo había confrontado y le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermana, de tu hermano. Y entonces Herodes como que, caray, porque Juan el Bautista lo confrontó con su pecado. Entonces Herodes sabe que el Señor Jesucristo todavía, como va de camino, pero anda pasando por ahí y todavía no ha salido. Entonces aprovecha. Los fariseos se les hace una buena oportunidad, porque también ellos están ¿cómo le diré? Se sienten que se están menguando porque su popularidad había bajado mucho, y ellos le tienen envidia al Señor Jesucristo. Entonces los fariseos aprovechan la oportunidad para unirse con Herodes y intimidar a Jesucristo. Y también Herodes se aprovecha de que sabe que los fariseos no aman a Jesús. Entonces era un complot. Y se presentan ahí y le dicen: ¿sabes qué? Herodes nos mandó. Así de que vete de aquí.
Herodes tenía la autoridad, hermano, porque él gobernaba. Y Herodes era malo, hermano. Este Herodes Antipas era muy malo. Entonces, imagínate, se había casado con la esposa de su hermano, Herodes Filipo. Entonces te das cuenta que efectivamente Herodes no era un buen hombre. Y al llegar a decirle al Señor Jesucristo, a ellos no les importaba si el Señor Jesús estaba ocupado, a ellos no les importaba o que se iban a esperar para correrlo. Ellos llegan, no les importa quiénes van a escuchar, no les importa que lo van a dejar quedar mal con los demás, no les importa nada. Ellos lo único que quieren es desafanarse del Señor Jesucristo. Entonces es muy interesante que ellos lleguen de esa manera diciéndole, este Herodes, hermano, Herodes está tratando de que Jesús, y ahí es donde entra la manipulación del enemigo, porque Jesús humanamente, él pudiera también experimentar temor, pero la Escritura nos dice que el Señor Jesús nunca experimentó temor en esas áreas. Por eso es que tenía la libertad para liberar, por eso tenía la libertad para expresarse, estuviera delante de quien estuviera. Por eso tenía esa convicción de confrontar con el pecado a los líderes de su época. Entonces tú te das cuenta que verdaderamente era una trampa. Era una trampa que el enemigo le estaba tendiendo, quería robarle la paz, quería que él no hiciera su trabajo. Era crucial que el Señor Jesús ya no iba a volver a regresar a Galilea ni a Perea, que eran los lugares que le tocaba gobernar a Herodes Antipas. Entonces ya el Señor no quería dejar el lugar empezado. Y esta es una enseñanza que te debe de enseñar a ti y me debe de enseñar a mí como hijos de Dios, que las cosas que iniciamos en Dios tenemos que concluirlas, que las circunstancias no nos deben de mover, que la economía no nos debe de mover, que la enfermedad no nos debe de mover, que el temor no nos debe de mover, que nada, ni la falta de trabajo te debe de mover, porque somos tentaditos a que cuando estamos rodeados de estas circunstancias, dejamos las cosas a medias. Entonces con esto el Señor Jesús enseñándonos con su viva experiencia, que no importa lo que se presente, Él quiere terminar su obra que inició en ese lugar. Él sabe que va a morir pronto y Él no puede dejar empezada la obra en Galilea y en Perea. Entonces, ¿qué tan importante es que tú y yo conozcamos al Señor? ¿Qué tan importante es que tú y yo, una vez que hemos tomado, ahora sí como dice la palabra, el arado, no podemos abandonarlo? Una vez que has agarrado la yunta de bueyes para arar, porque la palabra nos enseña que los ministros somos como esos bueyes que vamos arando en un campo. Una vez que tomas el arado, no puedes voltear para atrás. Tú tienes que continuar, venga lo que venga. Y esto es algo que hoy en esta semana se nos debe de grabar, porque eso es lo que sucede con las familias. Las familias de hoy unen sus vidas con alguien más, y cualquier situación, y cada quien se va para su casa. ¿Sí me explico? Es una obra que hemos empezado. La familia es una institución que vino de Dios. Entonces es parte de la obra de Dios y tenemos que continuar. Entonces, hermanos, cada quien sabemos cómo vivimos, pero el Señor nos confronta en esta tarde diciéndonos que la buena obra que hemos iniciado, no nos quitemos del lugar. Amén. Que continuemos y la trabajemos, hermano. Van a venir cosas hostiles, vas a padecer, pero también vas a ser bendecido y el Señor no te va a abandonar. Entonces, eso es lo que nos dice el primer versículo. El segundo versículo dice, el versículo 32, y les dijo, id y díganle a aquella zorra. Dije, ay Señor, ahora sí te fuiste duro. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
Mira, hermano, qué valentía del Señor Jesús. No solamente le dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir, yo me voy a quedar y voy a concluir mi trabajo. Una vez que termine me voy a ir, pero porque ya terminé, no porque tú me estás diciendo que yo me tengo que ir. El Señor está ejerciendo su autoridad. Ahí es donde te puedes dar cuenta que Dios está sobre todo, hermano. Porque Dios es la máxima autoridad. No es nuestro presidente, no es nuestro gobernante, es Dios. Amén. Pero a veces se nos olvida que es Dios nuestra máxima autoridad. Entonces el Señor Jesús da una palabra, ¿verdad? Que nosotros la hemos escuchado de otra manera, o que esta palabra le damos otro significado por las cosas malvadas que hemos escuchado en el camino. Pero a lo que el Señor Jesús se refiere en cuanto a la zorra o zorro, para que no se ofenda, pero ahí dice zorra. Entonces se está refiriendo, está utilizando ese ejemplo de un zorro, porque de esa manera era Herodes, hermano. Herodes no era leal. Herodes no le era leal a nadie, solamente a sí mismo. Él era como el asadón, nada más para acá. Entonces, cuando el Señor Jesús lo menciona como zorra, es porque Herodes era traicionero. Y con eso el Señor Jesús no le estaba dando el mensaje, vayan y díganle a esa zorra. Entonces los fariseos, ¿cómo les iba a ir? ¿Qué crees, Jesús? Te dijo zorra. Tú, Herodes, te dijo zorra. Yo les aseguro que los fariseos no iban a poder llegar y decirle esa palabra, porque también con ellos se podía desquitar Herodes. Herodes era príncipe, siempre vivió como un príncipe. Entonces, pues era hijo de Herodes el Grande. Entonces, indudablemente les podía costar algo. Pero el Señor Jesús está utilizándolo únicamente utilizando el ejemplo de lo que hace una zorra cuando una zorra no es buena. Lo está utilizando solamente para ponerlo de ejemplo. Entonces, es muy lamentable que Herodes fuera tan malo en ese sentido y que todos los demás supieran la popularidad que tenían, hermano. A tal grado, a Herodes le caía muy bien a Juan el Bautista, aunque lo haya confrontado con su pecado, le caía bien. Lo que le mandó matar fue por la razón que él dio su palabra a Salomé, la hija de Herodías, y cuando le dice, mira, si me pides algo te lo voy a dar. Y pues ella va y le pide a su mamá y le dice, oye, mamá, fíjate lo que me está diciendo, dile que te dé la mujer, dile que te dé la cabeza de Herodes, porque también la señora la había confrontado con su pecado, hermano. Esta era ya mujer de 2 hermanos, y ese es un pecado. No solamente ellos vivían en el pecado de adulterio, ellos vivían en el pecado de incesto, hermano. Y el incesto es tener relaciones sexuales con algún familiar. Dios no nos autoriza, hermanos, que ninguno descubra la desnudez de ningún familiar. Cuando la palabra de Dios lo dice en la ley, descubrir la desnudez no dice que pues si alguien se te miró cambiando, que claro, también nadie debe de andar espiando a nadie, pero se refiere específicamente a que ningún miembro de la familia debe de tener relaciones sexuales con otro miembro de familia. Entonces, cuando Juan el Bautista los confronta, pues imagínate, estaba hablando de la perversidad de Herodías, porque ella había consentido, hermano, había consentido haber estado casado con Herodes el Filde, y había consentido casarse con Herodes Antipas. Entonces, esta sí, con los 2 hermanos. Entonces, por esa razón, es que a ella sí le cae gordo Juan el Bautista, y por eso pide la cabeza de él a Herodes Antipas, y Herodes Antipas ya había dado su palabra, y como había dicho, hasta la mitad de mi reino te daré. Y dice la palabra que por los dichos de tu boca eres enlazado. Él fue enlazado por sus dichos de su boca, y pues terminó matando a Juan el Bautista. Entonces, imagínate, el Señor Jesús anda en esos alrededores. Manaén, medio hermano de él, que es lo mejor que salió de esa gente, porque él se convierta, lo vimos el domingo en Hechos 13:1.
y se convierte por la esposa de Chuza. Entonces te das cuenta cómo la palabra está entretejida. Yo digo, ay Señor, cómo siempre nos unes la palabra. El mensaje del domingo no lo unes con el del miércoles, Señor. A mí se me hace extraordinario, porque yo no lo planeo, hermano. Si usted pensaba que yo lo planeo, está muy equivocado. Es el Señor que nos quiere llevar por medio de la Escritura, darse a conocer a usted y a mí. Entonces, este Herodes, hermano, era una fichita en ese sentido. Entonces, bien el membrete o el sobrenombre que el Señor Jesús le pone es a causa de su maldad. Entonces, le dice el Señor, fíjese, lo voy a volver a leer, le dice, y les dijo, id y díganle a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Cuando menciona al tercer día no se está refiriendo a pasado mañana, se está refiriendo a que efectivamente iba a concluir su obra al tercer día, cuando resucite al Señor Jesucristo. Entonces te das cuenta que el Señor Jesús no se dejó de amedrentar. Hermano, si algo debe de conocer el creyente es a no dejarse intimidar por ninguna circunstancia. Y máxime, si te quieren obligar a que no hagas la obra de Dios, hermano, eso no viene de nadie más que del mismo diablo. Así es de que ánimo, porque tú necesitas continuar lo que Dios te ha mandado hacer. El llamado es personal y solamente el trabajo del Señor para con nosotros, para trabajar en su obra, Él lo trabaja de una manera personal. Entonces cada uno de nosotros sabe en qué área vamos a servir en alguna congregación. Entonces en esta congregación, hermanos, pues ánimo a todos mis hermanos. Dice el versículo 3. Sin embargo, sigue hablando el Señor Jesús, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, hermano, estaba ¿cómo se dice? Fichado, en el sentido de que Jerusalén había mandado matar a los profetas. Discúlpeme. Los había mandado matar, en el sentido de que cada uno de ellos había sido enviados. Ahorita lo vamos a hablar. Y el Señor Jesús les está hablando proféticamente que Él no iba a morir fuera de Jerusalén. Que se enojaran, hicieran lo que hicieran, Él no iba a morir en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él iba a Jerusalén a morir, a la cruz del Calvario. Él sabía dónde Él iba a padecer. Entonces, Él sabía que le quedaba un trayecto y Él tenía que concluir. Pero mientras tanto, Él sabe que va a trabajar. Y esto, hermano, tú debes de pensar, hermano, cuando nosotros nos enfermamos o cuando tenemos alguna problemática muy grande, pensamos que ya no la armamos, que ya no vamos a avanzar ni siquiera un día más. Pensamos que hay ocasiones que hasta la esperanza perdemos. Y nosotros nos debemos de grabar con esta escritura, hermanos, que mientras no hayamos concluido el propósito de Dios, cuando ya lo conocemos, es como si fuéramos en ese momento inmortales. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y su propósito se va a cumplir en la soberanía de Dios. Entonces, en esa soberanía, el Señor Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. Él no iba a morir fuera de Jerusalén, Él va a morir en Jerusalén. Porque ahí estaba destinado que en ese lugar Él iba a entregar su vida por usted y por mí. Entonces, yo cuando estoy leyendo esas cosas, le digo, ay Señor, verdaderamente que el escudriñar tu palabra verdaderamente nos empuja, nos motiva, nos abre los ojos y nos dices que debemos de continuar. Por eso es que los discípulos, cuando se convirtieron en apóstoles y empezaron a servir y los empezaron a perseguir, ellos sabían que solamente hasta que Dios, si Dios lo permitía, es que ahí, hasta en ese día, su vida ya estaba escrita en ese sentido y que ya no iban a poder ellos agregarle un día más. Porque lo que es de Dios, hermanos, permanece. Y lo que no es de Dios se desvanece. Entonces, esto, hermano, es para que tú y yo sea el problema que tú estás atravesando hoy. Con esta escritura te des cuenta, pues Señor, yo no sé cómo le vas a hacer tú, pero mira, yo estoy pasando por esta prueba. Pero con esa escritura el Señor te da esperanza.
de que tú hasta que llegues al cielo, tú vas a cumplir el propósito de Dios. ¿En cuántos días? No lo sé. ¿En cuántos años? Tampoco. Pero tú tienes un propósito. Porque no naciste nada más por nacer. No, hermano. Eres creación de Dios. Dios te planeó para este tiempo. Así como tú estás. Y como Dios te planeó, Él sabe hasta qué tiempo tú vas a estar completamente restaurado para que puedas heredar su reino, para que entres a su reino celestial. Ahorita estás en su reino, indudablemente. Es espiritual, no lo vemos, pero sabemos que estamos en ese reino. Entonces, así de que, ánimo. Versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esta palabra está en Mateo también. Y dicen los comentaristas, porque cuando Jesús habla esta palabra, viene conforme Lucas, viene a Jerusalén. Y ellos se preguntan entre sí, ¿por qué esta porción? Porque el Señor Jesús la hace cuando entra a Jerusalén. Aquí todavía no ha entrado. Pero ellos dicen, indudablemente, acuérdate que Lucas fue evangelizado por el apóstol Pablo. Entonces, el que le transmitió a Lucas la historia, indudablemente por las fuentes que estuvimos hablando el domingo, de las fuentes que todavía estaban con vida, donde el evangelista Lucas recopiló y ordenó la historia sistemática, porque él lo está plasmando así. Claro que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero Lucas, con su capacidad intelectual y académica, él lo ordena de esta manera, siendo guiado. Entonces, en esta ocasión, dice, la pudo haber dicho 2 veces, cuando estaba allá y cuando ya está en Jerusalén. ¿Por qué? Porque como está utilizando el término de Jerusalén, que Jerusalén era la ciudad que mataba a los profetas. ¿Por qué era la ciudad que mataba a los profetas? Antes de que fuera Jerusalén se llamaba Jebús, la ciudad. Cuando vinieron los cananeos, los israelitas, y van a entrar a Canaán y empiezan a conquistar, así se llama Jebús, conquistaron esta ciudad y se le llamó Jerusalén. Entonces, cuando lo mencionan en el nombre, y tú te das cuenta que al momento el Señor siempre estuvo enviándoles mensajeros al pueblo de Israel para confrontarlos con su maldad. ¿Para qué eran estos mensajeros? Para que ninguno de israelitas se perdiera, para que los israelitas vinieran por medio del arrepentimiento y se arrepintieran. Los profetas, hermanos, Dios los usaba y tenían ellos una autoridad espiritual así grande. ¿Por qué grande, hermanos? Porque estuvimos hablando ya hace unos meses atrás cómo el profeta Elías, con la autoridad que viene y confronta al rey Acab, y tú te das cuenta que todos los profetas estuvieron trabajando con los reyes. Vemos a Eliseo trabajando también, y te das cuenta que cada uno de ellos tiene temor de Dios y saben que Dios habla, y van y envían. Jeremías también le habló, y así sucesivamente los profetas estuvieron hablando al pueblo, a los reyes, por parte del Señor. Pero Israel, su liderazgo, los que tenían una autoridad, aún el mismo pueblo apedreó a sus profetas. También no solamente los apedrearon, los mataron, a unos torturaron. A Jeremías se cree que lo aserraron, hermano, dentro de un árbol. Entonces tú te das cuenta que el ministerio del profeta no era un ministerio sencillo, era un ministerio confrontativo. Y a nadie le gusta que lo confronten a uno con su maldad. Pero cuando nos confrontan con nuestra maldad, es porque Dios quiere que nos arrepintamos.
Dios quiere que nos vuelvamos de los malos caminos hacia Él. Pero en ti y en mí va a estar si nos queremos volver o queremos mantenernos obstinados. El Señor Jesús anteriormente ya había hablado de la parábola que Él menciona, que había una finca o un rancho, como usted le quiera llamar, o una hacienda, y había enviado a los obreros, y dice que ellos eran malvados, y que enviaron el dueño del rancho, de la finca, de lo que usted quiera, envió a otros trabajadores, y dice que los mata a los mensajeros, y luego dice que envió al hijo y también lo mataron. Y el Señor se estaba refiriendo a esta parábola, que era precisamente lo de que Jerusalén, de que los líderes estaban acostumbrados a matar a aquellos que los confrontaban. Entonces el Señor Jesús les está dolido. Esa expresión que quisieron intimidar los fariseos, provocar en el Señor Jesús aflicción, lo únicamente que hicieron fue tocar el corazón del Maestro, que divinamente está manifestando un sentimiento por el pueblo de Dios. Entonces, aún a nosotros podemos caer en arrogancia como los fariseos, y quizás a lo mejor cuando yo también te hablo la palabra, a lo mejor te caigo gorda, pero es el Señor que nos confronta, hermano. Amén. Y no nos debemos de sentir que es la persona que está hablando, es Dios. Alégale a Él, porque es Él el que te está tratando de salvar. Amén. De que tú puedas tener una nueva oportunidad de vida. Pero resulta que nos molestamos con la persona que está predicando y decimos, no, es que lo está diciendo por mí, no, es que me sabe algo, no, es que alguien le dijo. No, hermano, no hay ninguna necesidad, hay mucha palabra por qué predicar como para uno detenerse en esas cosas, hermano. Pero cuando damos con bola, tenemos que dar la palabra, porque si no, esa palabra se nos demanda a nosotros. Entonces, indudablemente, el Señor sabía que Él iba a morir en Jerusalén, y sabía que iba a morir, pero que Él no iba a ser ni el primero ni el último, porque así habían matado anteriormente a los profetas. Y dice, te son enviados, y tú los matas, tú los apedreas. ¿Cuántas veces Dios no nos ha enviado a alguien para que nos diga, ya no lo hagas, apártate, mira que el Señor quiere esto de ti? Y nosotros seguimos en nuestro macho. ¿Y tú quién eres para decirme? ¿Y por qué? Y que allá, y que tú también haces esto, y que allá, y siempre justificándonos cuando debiéramos de decir, sí, Señor. ¿Tú crees que Dios está tanteando? No, hermano, si somos su obra. Amén. Él sabe dónde está rajado nuestro vaso, y es donde Él quiere obrar en nuestras vidas. Dejemos que Él obre en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu de Dios nos transforme. Dejemos que la palabra de Dios nos transforme, hermano. Pero que hoy en esta tarde podamos decir, Señor, haz tu obra en mí. Ya no quiero apedrear al mensajero, porque el mensaje es el tuyo. Debes de sentirte bendecido. Israel se debió de haber sentido bendecido de que Dios le enviaba mensajeros para que se arrepintieran, pero no quería nada. Así sucede, hermanos, cuando tú le hablas de alguien al Señor Jesucristo. Por eso te tira Lucas, porque en ese momento tú eres el mensajero, y Dios se lo está enviando a tu marido, a la esposa, al hijo, al cuñado, a la cuñada. Y en vez de unirse al hermano o la hermana, pareciera que te agarran tirre. Esa es la razón. El mensajero nunca queda bien, y más cuando trae el mensaje de Dios. Entonces, aguas, está fuerte. El versículo que sigue dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina es el mismo, como la gallina sus polluelos
debajo de sus alas y no quisiste. Mira, hermano, está diciendo cuántas veces no quise. Se refiere a que no era la primera vez que Dios extendía sus manos. En este caso está usando como el águila o como la gallina que levantan. No sé si has visto cuando una gallina tiene sus pollitos y que sale y abre las alas y se mira como ampona la gallina, y luego levanta y con las alas como que levanta tierrita para que les caiga a los pollitos, porque esa tierrita, hermanos, les es buena a los pollos para que no críen animales. Entonces es como un talco que levanta la gallina. Cuando yo observo esto, hermano, acuérdate que la enseñanza de Lucas está entretejida por el contexto. Habíamos hablado la semana pasada de que Jesús es la puerta estrecha, ¿verdad? Y al iniciar la escritura, inicia. Y en ese mismo momento llegaron los fariseos, cuando Jesús estaba hablando de que Él era la puerta estrecha. Y quiero que abras tu entendimiento, porque quiero que lo veas. Me voy a regresar al primero. Dice, en aquel mismo día llegaron unos fariseos. Era el mismo día. Era las mismas gentes. Ellos sabían que Jesús era la puerta abierta, porque Jesús, con eso concluimos la semana, el miércoles pasado, que Jesús era la puerta esa estrecha y que el pueblo necesitaba pasar por ahí. Y mira lo que dice el versículo. Aquí se une el versículo 25 con el 34. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Muchas veces Él quiso dar consuelo a Israel. Muchas veces Él quiso cobijarlos. Muchas veces Él quiso protegerlos. Y ellos no querían. En ese momento la puerta estaba abierta, hermanos, para que entraran todos. Pero sus ojos estaban puestos en otras cosas y no veían la puerta. Esa puerta, hermanos, se iba a cerrar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Pensamos que somos eternos y que vamos a morir en el tiempo que queremos morir. Pero la puerta está abierta un determinado tiempo. Y el pueblo de Israel, Jesús les había dicho, yo soy esa puerta. En Juan les había mencionado, y Lucas nos dice que Él es la puerta estrecha. Porque hay camino ancho que lleva a la perdición, pero el camino angosto, dice, no muchos pasan por ahí. Entonces, Él les está diciendo, entren, yo estoy aquí esperando. Y mira, como no entra el pueblo de Israel, cae el juicio. Obsérvalo. Versículo 35. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le está diciendo a Israel, te queda poco tiempo para que sea cerrada la puerta. Poco tiempo. La Escritura dice, hermanos, que en el año 70 aproximadamente fue cuando destruyeron, hermano, el templo. Se quedó el pueblo de Israel sin altar, sin sacrificio, sin lugar de adoración. Pero en el tiempo que tuvieron la puerta abierta, ellos no la quisieron. Perdieron el tiempo de su visitación. Jesús, por eso es que le mandó el mensaje a Herodes diciéndole, ¿sabes qué? Digas lo que digas, yo voy a terminar mi trabajo aquí. Porque era el tiempo de la oportunidad para los que él venía en esas aldeas diciéndoles que la puerta todavía estaba abierta. Y él les estaba diciendo, aquí estoy, te estoy visitando, estoy personalmente aquí. Pero su vista, como dice, no veía. No veía. Por eso fue que Israel perdió el tiempo de su visitación.
Y esto te puede pasar a ti y a mí. Si nosotros también, estando Él presente hoy en este día, y nosotros quisiéramos seguir yendo por el camino que no es el camino de Dios, entonces perdemos el tiempo de su visitación. Y la puerta se cierra. Y una vez cerrada la puerta, no hay quien la abra. Lo vimos el miércoles pasado. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Y Jerusalén en ese tiempo estaba precioso. El templo estaba hermosísimo. El que había hecho Herodes, el papá de Herodes Antipas, del que le dice, el que lo está corriendo, pero les dice que va a quedar desierto. ¿Y sabes qué es desierto? Está hablando de algo seco, estéril, algo que ya no produce, algo que no tiene vida, porque nosotros sin Él no tenemos vida, hermanos. Él es la vida, pero tenemos que pasar por esa puerta. No perdamos el tiempo de nuestra visitación. Él está aquí y hoy es para que nosotros nos entreguemos en su totalidad y ya no andemos, hermano, en el vaivén de aquí para allá y de allá para acá. Afirmemos nuestros pasos sobre la roca y continuemos, hermanos, haciendo su obra hasta que Cristo venga. Por eso le dice, ya no me van a ver hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Porque Él se iba a ir. Pero nosotros hoy estamos aquí. Y Él ha prometido nunca abandonarnos, hermanos. Amén. Entonces tú y yo, nuestra responsabilidad es crecer espiritualmente. Madurar, hermano. Santificarnos, hermano. Dar testimonio a los demás de lo que Jesús puede hacer en sus vidas, de que en Él hay perdón de pecados. Y ahorita que está la puerta abierta, que tienes vida, entra. Ya no dudes, ya plántate. Dice el Salmo 1 que debemos de estar plantados sobre corrientes de agua, hermano. Y esta es una corriente de agua, por eso se llama fuente de agua viva. Plántate. Y plantarte es dejar que Él haga la obra en ti. No moverte. Y afírmate que tus hijos, tus nietos, tu descendencia pasen por este lugar. Generaciones. Porque esta iglesia va a estar abierta, hermanos, hasta que Cristo venga. Entonces nosotros debemos de continuar el legado de Cristo. Por esa razón es que Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Porque Jerusalén no quiso. Que no se lamente el Señor Jesús de tu vida o de mi vida. Porque no hayamos querido. Mejor que se alegre de que tú hayas decidido pasar por esa puerta estrecha que ahorita está abierta. Con eso concluyo. ¿Tienes alguna pregunta de esta enseñanza? Entonces no perdamos su visitación. Dios está en medio nuestro, hermanos. Y yo te voy a desafiar. Quizás nada más has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador. Tú necesitas bautizarte. Ya estuvo bueno tantos años que has pasado y no te has comprometido con el Señor. Tú quieres que Dios se comprometa contigo y le solicitas y le haces la lista, a veces parece más grande que la del Calimax. Santo. Pero más sin embargo, a Él no le molesta que le pidas. Queremos que Él nos escuche, que nos responda a la primera. Pero tú, ¿cuándo vas a responder? ¿Cuándo te vas a comprometer con Él? Porque el bautizo, hermano, es esa unión con el Señor Jesús. Es esa identificación. Es un paso de obediencia. Te vuelvo a repetir, ¿cuántos años tienes de ser oyente y nunca te has bautizado? Que de hoy con esta enseñanza te conviertas en un hacedor, no en un oidor, porque oidor ya lo eres. Pero es aquel hacedor, aquel que se compromete.
con el Señor, no conmigo ni con la iglesia física, sino con la iglesia eterna, hermano. Amén, amén. Entonces, así lo que no se han bautizado, hermanos, ya decídase, porque ahí viene el calorón y va a haber bautizos. Gloria a Dios. Y de una vez para que se vaya anotando, para que se le disipule en cuanto al bautismo. Entonces, si no tiene alguna pregunta, oremos, hermanos. ¿Hay alguien aquí que todavía no recibe al Señor Jesús como su Salvador y que le gustaría hoy pasar por esa puerta estrecha? Porque todos hicimos nuestra oración de fe y también pasamos a que oraran por nosotros, porque necesitamos verdaderamente que alguien ore por nosotros. A veces no sabemos ni qué decir, pero mire que hay muchos hermanos que sí saben qué decir. Gloria a su nombre. Amén. Así de que hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador y que necesite hoy irse de la casa de Dios, pero con Él. No se vaya solo. Llegó solo, pero ahora lléveselo a Él, Amén, amén. porque Él ha dicho que no nos va a dejar. Todos aquí ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Todos hemos sido bautizados. Dígaselo al Señor. Amado Dios, bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Te damos las gracias por